abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Y hoy día, ¿cierto? Celebramos la Santa Cena. Nosotros por costumbre lo hacemos una vez al año, ¿ya? Yo cuando estaba en Argentina, bueno, hay iglesias, para aclarar, ¿cierto?, que lo celebran todos los meses. Hay iglesias que lo celebran hasta todos los domingos, la Santa Cena, pero eso significa estar quizás todos los meses o todos los domingos, repite, ¿cierto?, el tema de la Santa Cena, y el Evangelio es muy extenso y hay que predicar muchas cosas, ¿ya? Entonces nosotros acá, por lo general, lo hacemos en Semana Santa. El día jueves tuvimos lavado de pies, versión 2.0, ¿cierto?, donde limpiamos el calzado de los hermanos porque entendemos de que es un simbolismo, mi hermano, ¿ya? Cuando la iglesia era más pequeña, hacíamos lavado de pies textual, ¿ya? Y ahí nos lavábamos los pies los hombres, las mujeres, ¿cierto?, cada uno a cual, y porque éramos un grupo más reducido, pero ya cuando van creciendo los números, ¿cierto?, cuesta un poco poder cumplir con estas enseñanzas que nos dejó el Señor. Pero lo que hay que entender es qué es lo que está detrás de la enseñanza siempre, ¿ya? Por ejemplo, el lavado de pies aprendíamos el día jueves de que el Señor nos hablaba de la humildad, del servicio, de estar dispuestos a servirnos lo uno a lo otro, de cuidarnos del orgullo, ¿cierto?, y ser humildes. Entonces, esas cosas, esos principios, debemos nosotros tenerlos como cristianos, esos valores, ya deben ser parte de nuestra vida cristiana. Y hoy vamos a hablar del tema de la Santa Cena, ¿ya? Así que ahí mismo donde está, 1 Corintios 11, versículo 17, dice Pablo: pero al anunciarlo esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto no os alabo. Amén. Bueno, esta es una palabra, ¿cierto?, que está en la Escritura, y yo quiero hablarle, hermanos, sobre la Santa Cena. El Señor, antes de ir a la cruz, ¿cierto?, primeramente lavó los pies de sus discípulos y después quiso celebrar una comida con ellos donde ellos pudieran tener un recordatorio permanente de la obra que Él había hecho. Y dice la palabra, ¿cierto?, de que el Señor reunió a sus apóstoles, lavó sus pies, y en un minuto de la comida, ¿cierto?, el Señor toma el pan, lo parte y le dice: coman de ello, ¿cierto?, que este es mi cuerpo. Y después, ¿cierto?, tomando una copa, la repartió también y dijo: beban de ellas, porque esto es mi sangre, que por el mundo es derramada. Y bueno, el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Y entonces esto es una ordenanza que nosotros como iglesia debemos realizar en memoria del Señor. ¿Hasta cuándo se debe hacer? Hasta que Cristo venga. La iglesia siempre, ¿cierto?, a lo largo de la historia, de los 2000 años de historia que lleva la iglesia desde Cristo, siempre hemos celebrado la Santa Cena. Como le dije, alguna iglesia lo celebran, ¿cierto?, todos los domingos, otra iglesia lo celebran una vez al mes, otra iglesia lo celebran una vez al año, otra iglesia lo celebran con más tiempo, ¿cierto?, de distancia, pero lo importante es tener un tiempo donde recordemos esto, donde podamos conmemorar, celebrar, recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que Él dio su cuerpo, ¿cierto?, fue azotado, fue golpeado, fue herido por nuestros pecados, por sus llagas. Dice la palabra: somos sanados, somos curados físicamente, pero lo más importante, espiritualmente, y esa sangre que Cristo vertió en la cruz es la que nos limpia y nos lava de todo pecado, de toda maldad que nosotros podamos haber cometido. ¿Qué es lo que había ocurrido en la iglesia? Pablo tiene que escribir esta carta a la iglesia de Corintio. Y muchas veces yo cuando leo la Biblia y veo la iglesia de Corintio, me imagino a la iglesia actual. Porque la iglesia de Corintio tiene dos cartas, 1 de Corintios, 2 de Corintios, y era una iglesia bastante problemática. Era una iglesia donde había mucha manifestación del Espíritu, había dones de hablar en lengua, había sanidades, habían ciertas manifestaciones, profecías y todo, pero también la iglesia de Corintio tenía varias cualidades negativas que Pablo, por medio de la instrucción, tenía que ir corrigiendo en la iglesia.
Y hoy en día es como la iglesia actual. La iglesia actual muchas veces abundamos, ¿cierto?, en algunas cosas positivas, pero también hay otras cosas que nosotros los pastores somos encargados de poder ir corrigiendo y poder ir ordenando en la iglesia, para que la iglesia marche conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿qué cosa sucedía en la iglesia de Corintios? De repente a Pablo, como apóstol, van y le informan, no fueron con el chisme, sino que le dicen, mira Pablo, preocúpate de la iglesia de Corintios porque está pasando esto. En la iglesia de Corintios había divisiones. Algunos decían, ¿cierto?, yo soy de Pablo. Y ahí estaban los seguidores de Pablo, ¿cierto? Y no, yo con mi apóstol Pablo, ¿cierto?, es el mejor. No, como Pablo no hay otro. Pero también había otro grupo en la iglesia que decían, no, yo soy seguidores de Apolo. Y todos seguían a Apolo, no, porque Apolo es mejor que Pablo. Y Apolo, ¿cierto?, predica más lindo que Pablo y todo el tema. Y habían otros que decían, no, yo no soy de Pablo ni de Apolo, yo soy de Jesucristo. Y no, y con Jesucristo, ¿cierto? Y no respetaban ni a Pablo ni a Apolo. Entonces, este era un problema que había en la iglesia de Corintios, y Pablo tiene que tomar carta en el asunto y le dice, hermano, ¿de qué estamos hablando? Mira, ¿por qué hay divisiones? Si Cristo murió por todos, nosotros no somos seguidores ni de Pablo ni de Apolo, somos seguidores de Jesús. ¿Ya? Y los hombres somos instrumentos de Dios que Dios pone en las congregaciones por cierto tiempo, y no somos imprescindibles, ¿cierto? El día de ayer estuvieron otros, hoy estamos nosotros, y el día de mañana vendrán otros también. Y los hombres somos pasajeros, hermano, y no debemos fundar nuestra fe, no debemos fundar nuestro evangelio en los hombres. Nosotros somos seguidores de Cristo y a Cristo debemos obediencia, a Cristo debemos honor, a Cristo debemos darle la gloria, la honra y no a los hombres. ¿Ya? Eso es lo que Pablo le trata de decir a la iglesia de Corintios en primer lugar. Le dice así que no quiero que haya división entre ustedes. Pablo también le dice, algunos de ustedes son niños espirituales. Porque mira, después de tanto tiempo, ¿cierto? Algunos ya son viejitos, ya le han salido barba, bigote en los caminos del Señor, han pasado los añitos, 20, 15 años. Pablo le dice, mira, ustedes ya deberían ser maestros de la palabra. Pero mira, han pasado los años, no leen su Biblia, no estudian, no oran, no crecen espiritualmente y son niños, ¿cierto? Y andan peleando por tontería en la iglesia. Entonces, cuando nosotros analizamos la carta de 1 Corintios, me recuerda por eso mucho a la iglesia actual, como le decía. El otro día conversaba con un hermano, ¿cierto? Y decía, no, que pastor, mira, en la iglesia tiene que estar el púlpito y al lado tiene que estar la mesita donde predica la mujer. Y se me hacía tanto, ¿cierto? Como cuando Pablo habla y dice, bueno, hermano, si la mujer, ¿cierto?, tiene que dejarse crecer el cabello, pero si no se lo deja crecer, que usen velo. En todo caso, nosotros no tenemos esta costumbre en la iglesia, entonces el que quiere ser contencioso, que sea contencioso. Pero trayendo esto, ¿cierto?, a la memoria, es como muchas veces hoy en día las iglesias se separan, se dividen, se pelean, se tratan de hereje por cosas que son totalmente secundarias, ya que no hacen al evangelio. No, es que la hermana tienen que venir con pantalones o con falda, que no, que ustedes están bien, que ustedes están mal, que la batería es del diablo, ¿cierto?, que la guitarra eléctrica es del diablo. Y hay iglesias que son así, que se pelean por cosas secundarias que no son el evangelio. ¿Ya? Y eso causa división en la iglesia. Entonces Pablo le habla a la iglesia y le dice, mira, nosotros no tenemos esta costumbre. La batería es del Señor porque la batería es de la iglesia. ¿Ya? Entonces la guitarra es del Señor porque es de la iglesia. Entonces, pero si alguno quiere pelear por esto, nosotros no tenemos la intención de pelear. Ya queremos solamente servir al Señor. Entonces Pablo, ¿cierto?, le habla todas estas cosas, y así como esos puntos hay muchas cosas más. ¿Ya? Y Pablo le habla, ¿cierto?, a la iglesia y le dice, mira, ustedes como cristianos no tienen que sentarse en la mesa de los ídolos. Ya la iglesia de Corintios, ¿qué es lo que hacía? Como vendían carne barata en ese tiempo en el mercado, y esa carne era sacrificada a los otros dioses, ¿cierto? Y los corintios compraban carne, pero muchas veces no solamente la compraban, sino que participaban en los sacrificios a los otros dioses, ¿cierto? Y muchas veces cuando pasaban cristianos los veían y decían, oye, pero si este estaba predicando el otro día en la iglesia y mira, y ahora está metido en el templo de los dioses. Entonces Pablo tiene que escribir y aclarar esas situaciones. Y decirle, mira hermano, ustedes, ¿cierto?, como hijos del Señor no pueden participar en las mesas de los demonios y todo ese tema, tienen que abstenerse. Es muy parecido, ¿cierto?, a como cuando uno le dice, hermano, mira, todo nos conviene, todo se puede hacer, pero no todo conviene. Mira, si tú vas a una disco, ¿cierto?, obviamente no vas a ir quizás a predicar, ya si te invitan, o sea, mira, tú puedes ir de poder, tú puedes ir. Pero ¿te conviene? Obviamente no te conviene, porque en ese lugar van a fumar, van a tomar, van a poner música, ¿cierto?, que no te va a edificar. Si va a un matrimonio, por ejemplo, ¿cierto?, ¿puede ir? Claro que puede ir. Oye, tienes que ir, ¿cierto?, el matrimonio de tu familia, tienes que ir.
Pero mira, si ponen música y empiezan a bailar todo y todo, ¿te conviene bailar o no? No, obviamente no te va a convenir porque vas a perder tu testimonio como hijo del Señor. Y después tú cuando le digas, mira, es que el Señor dice esto, que la palabra, lo primero que te van a sacar en cara y bueno, tú no estabas ahí bailando, no estabas tomando. Entonces, Pablo por eso tiene que instruir a esta iglesia de Corintios y hacerla madurar, hacerla crecer espiritualmente. Y Pablo, ¿cierto?, hablando de la cena del Señor, dice, mira, ustedes cuando se reúnen, no lo hacen para lo mejor. Y bueno, nosotros entendemos, ¿cierto?, de que cuando nos reunimos como iglesia es para adorar al Señor y para darle lo mejor. Pero Pablo le dice, ustedes cuando se reúnen a tomar más encima la cena del Señor, no lo hacen para lo mejor, lo están haciendo para lo peor. ¿Ya? ¿Y por qué? Uno se preguntará, y acá dice la palabra el por qué. Dice, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Entonces ahí estaba en la iglesia de Corintios algunos hermanitos, ¿cierto?, que estaban ofendidos con su hermano, que estaban enojados con su hermano, que no saludaban a su hermano, que tenían, por así decirlo, en términos nuestros, la bala pasada con su hermano, ¿cierto?, que los masticaban pero no los tragaban, ¿cierto? Entonces habían división, habían cisma en la iglesia, ¿cierto? Habían peleas, discusiones. Entonces Pablo dice, mira, en primer lugar, como cantábamos recién, Cristo es uno y Dios nos llamó a nosotros a la unidad. Nos llamó a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, a ayudarnos los unos por los otros, a apoyarnos los unos a los otros. Pero, ¿cierto?, en la iglesia de Corintios habían divisiones. Dice, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En parte lo creo, ¿por qué? Porque obviamente la iglesia perfecta, hermano, de este lado de la eternidad no va a existir. Y hay gente, ¿cierto?, que muchas veces anda buscando la iglesia perfecta, no, la iglesia donde todos sean perfectos, pero de este lado de la eternidad no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por el factor humano. Usted, ¿cierto?, puede tener muchas cualidades positivas, pero también tiene algunas cualidades, ¿cierto?, que pueden molestar a los demás. Entonces está siempre el factor humano, ¿ya? Y de repente nosotros, sin querer, quizás muchas veces, podemos decir algo que pueda ofender, podemos tener una actitud que pueda herir al otro, y eso, ¿cierto?, va a muchas veces crear, ¿cierto?, un malestar en la otra persona. Es ahí donde nosotros debemos tener la suficiente humildad para pedir perdón si nos hemos equivocado, y también perdonar, ¿cierto?, si es que nos han ofendido. ¿Ya? Pero debemos entender esto, que la iglesia perfecta en este lado de la eternidad no la vamos a pillar. Cuando nosotros partamos de este escenario de la vida, entremos a la eternidad con el Señor, ahí vamos a encontrar la iglesia perfecta, ahí vamos a pillar a David, ¿cierto?, tocando el arpa, ¿cierto? Ahí vamos a pillar a Pablo predicando, ¿cierto?, los mensajes, ahí vamos a pillar a Apolo, ¿cierto?, ahí reuniendo a las multitudes, pero del otro lado de la eternidad. En este lado, ¿cierto?, vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas. Por eso debemos amarnos, y el Señor precisamente usa eso, ¿ya?, para poder ayudarnos a crecer y madurar espiritualmente, ¿ya? Dice, es preciso, en el versículo 19, es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Mira, cuando muchas veces tú dices, Señor, yo quiero crecer espiritualmente, ¿cierto? Una de las oraciones más grandes que tú puedes hacer como cristiano, y una de las oraciones a la misma vez más peligrosas que tú puedes hacer como cristiano, es decirle, Señor, yo quiero ser un hombre conforme a tu corazón. O Señor, ¿cierto?, dame amor, dame paciencia, dame, no sé, hazme un hombre, ¿cierto?, conforme a tu corazón, hermano. Es una oración maravillosa y hermosa que tú puedes hacer. Pero para tú llegar a ser un hombre conforme al corazón del Señor, Dios te va a poner en el camino muchas piedras, ¿ya? Muchas dificultades, muchas personas difíciles, muchos conflictos, muchas situaciones, ¿cierto?, que van a moldear tu carácter para ser precisamente un hombre o una mujer conforme al corazón del Señor, ¿ya? Entonces Dios muchas veces usa a las personas difíciles en el camino para moldear nuestra vida. Y ahí donde de repente, ¿cierto?, a ti te responden mal y tú tienes que... ¡Ay, te bendigo, mi hermano! Amén. Te bendigo, ¿cierto? Y mejor te muerdes la lengua, ¿cierto? Y tienes que guardar, ¿cierto?, el amor, la compostura, ¿cierto? Y para no causar conflicto en la congregación o con los otros hermanos, ¿cierto? Porque en el camino, como te dije, te van a aparecer muchas personas así. Entonces Dios va a trabajar por medio de esas personas para moldear tu carácter, ¿ya?
para moldear tu vida, para que tú seas un hombre, una mujer conforme a su corazón. Dice Pablo, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bueno, la cena del Señor en ese tiempo, ¿cómo se celebraba? Primeramente, cada uno llevaba algo. Ya hoy en día nosotros en la iglesia, ¿cierto?, tenemos la tradición solamente de traer el vino, el pan, pero en ese tiempo era una comida. Ya de hecho esas comidas se llamaban ágape, ¿ya? Eran comidas donde ahí el vecino traía cierto queque, el otro vecino traía bebidas, por así decirlo, el otro vecino, ¿cierto?, traía, no sé, diferentes cositas, un postre, todo, y juntaban toda la comida en una mesa y comían, y en un momento de la comida, ¿cierto?, se hacía la celebración de la Santa Cena. Obviamente nosotros eso ya no lo hacemos, ya el estar siempre comiendo, ¿cierto?, porque, como le dije, por las cantidades muchas veces de personas, se ha reducido la ceremonia a tomar el pan y el vino, que es lo realmente importante de la reunión de la Santa Cena. Entonces, pero así lo hacían. ¿Pero qué es lo que sucedía? Dice de que cuando, en el versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Habían algunos, ¿cierto?, que tenían más recursos económicos, habían personas ricas, entonces ellos iban y llevaban su cordero, ¿cierto? Llevaban su cordero ahí, a la cena del Señor. Y había gente pobre, ¿cierto?, que no tenía mucho para llevar, entonces llevaba sus galletas frac nomás, ¿cierto?, ahí a la cena del Señor. Y de repente tenían un hermano al lado, ¿cierto?, que estaba comiéndose un costillar, un cordero, unas longanizas, ¿cierto?, ahí. Y el otro estaba comiéndose una galleta frac. Y el hermano ni siquiera le decía, hermano, te comparto, te convido, ¿cierto?, te bendigo. No, o sea, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Algunos, ¿cierto?, como en ese tiempo no habían bebidas como las tenemos nosotros, y, ¿cierto?, la gente de la Biblia tomaba vino, ¿cierto?, o jugo de uva. Y muchas veces este jugo de uva fermentaba, entonces si se tomaba en cantidad igual embriagaba. Muchas veces llevaban, ¿cierto?, harto jugo de uva y se ponían a tomar los hermanos su jugo de uva y de repente no se daban cuenta y se les pasaban las manos, ¿cierto? Entonces se embriagaban y después empezaban ahí a hablar más de la cuenta y todo el tema. Entonces Pablo se da cuenta de esta situación y le dice, hermano, le dice, esto no es tomar la cena del Señor. No es tomar la cena del Señor. No se pueden embriagar en la cena del Señor. No pueden, ¿cierto?, ser mezquinos en las cenas del Señor. Ya si tu hermano tiene necesidad, tienes que compartir con él. Si tu hermano, ¿cierto?, no puede embriagarte, o sea, no tienes casa, tu hogar donde comas y todo el tema, si esto es para compartir, para tener un minuto de recordar lo que hizo Cristo por nosotros. A todo esto, mi hermano, cuando nosotros, por ejemplo, hagamos paseos como iglesia, ya no es la cena del Señor, pero se lo doy como consejo, ¿cierto?, antes de tiempo, cuando hagamos paseo como iglesia, ¿cierto?, nosotros no podemos decir, yo llevo mi cordero, ¿cierto?, y si hay un hermano que tiene necesidad, o sea, cómete unas papas cocidas y nada más. No, hermano, debemos compartir, debemos aprender a ser generosos y compartir lo uno con lo otro, ¿ya? Bien, entonces, versículo 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? En esto alabaré, en esto no os alabo. Entonces Pablo, ¿cierto?, viendo todas estas circunstancias, situaciones que pasaban en la iglesia de Corintios, les llama la atención Pablo para que ellos puedan corregir su camino, mi amado hermano. Y Dios siempre por su palabra nos va a corregir a nosotros nuestro camino y nos va a enseñar cómo poder hacer las cosas mejor cada día. Y bien, ¿cierto?, de esta breve enseñanza sobre lo que es la cena del Señor, hay algunas preguntas que por lo general siempre nosotros nos podemos hacer en cuanto a la cena del Señor, ¿bien? Y yo acá puse las más conocidas, ¿cierto?, o las que saltan más a la luz. Por ejemplo, ¿qué es lo que es la cena del Señor? La cena del Señor, como le dije, es una ordenanza. En la Biblia nosotros encontramos 2 ordenanzas o 3 ordenanzas, ¿ya? La primera es el bautismo, la segunda es la cena del Señor, y nosotros como iglesia de Dios también lo que hacemos es el lavado de pies. Nosotros como iglesia celebramos estas 3 ordenanzas. Hay iglesias que solamente el bautismo y la Santa Cena, pero nosotros también, ¿cierto?, hacemos el lavado de pies, ¿ya? Entonces es una ordenanza, es algo que la iglesia debe hacer. Segunda pregunta, ¿por qué tomamos, ¿cierto?, la Santa Cena?
Porque Jesús dijo que debíamos hacerlo en memoria de Él. Ya la Santa Cena representa una verdad espiritual, que Cristo murió por nosotros, nos redimió con su sangre, entonces es un recordatorio de lo que Cristo hizo y debemos hacerlo, ¿cierto?, hasta que Él venga, es decir, anuncia también la venida del Señor. Tercera pregunta, ¿qué simboliza la Santa Cena? El pan simboliza el cuerpo de Cristo, ya que fue herido por nuestros pecados, ¿cierto?, para nuestra sanidad tanto espiritual como física. Y el vino representa la sangre de Cristo. Ahora, el pan también representa la unidad del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, los cristianos, ¿cierto? Entonces, cada pedacito de pan, ¿cierto?, forma parte del cuerpo de Cristo. Cada cristiano forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Bien, la Santa Cena deberían tomar las personas solamente que son bautizadas, ya que han pasado por el agua y que han hecho ese primer compromiso de entregar su vida públicamente al Señor en las aguas del bautismo. ¿Ya? Si nosotros no somos capaces de cumplir con el requisito mínimo, ¿cierto?, no podríamos tomar la Santa Cena. Entonces deberían tomarlo personas que son bautizadas, personas también que tienen una relación con el Señor. Porque quizás usted se bautizó hace 25 años atrás y ha estado en la iglesia 20 años afuera, entonces, bueno, ahí uno tiene que examinarse, ¿cierto? Y considerar su vida espiritual si uno está en condiciones de tomar la cena. Lo otro, ¿qué significa tomar la cena indignamente? No sé si usted eso lo ha escuchado, pero bien, Pablo también habla sobre tomar la cena indignamente. Y por ejemplo, en 1 Corintios 11, en el mismo capítulo, versículo 27, dice así: de manera que cualquiera que come el pan o bebiere la cena del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, ¿ya? Hay muchos debilitados entre vosotros, y otros duermen, es decir, otros ya partieron, ¿ya? Dice, siempre, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Entonces Pablo acá habla de tomar la cena indignamente. Si por ejemplo nosotros, ¿cierto?, estamos en pecado, ya obviamente entendemos de que todos pecamos y todos cometemos errores, pero si uno está en un pecado permanente, ¿cierto?, y no tiene un arrepentimiento genuino, o no quiere hacer los cambios necesarios en su vida, ¿cierto?, para ordenarse con el Señor, uno quizás debería abstenerse de tomar la Santa Cena, esperar un tiempo, ¿cierto? Esto no es mágico, hermano, ya no es que tú te lo tomas, ¿cierto? Como de repente cuando a uno le dicen, pastor, bautice, ¿cierto?, a mi familiar que es borrachito, porque yo sé que si usted lo bautiza, va a cambiar. No, hermano, no es eso, no va a cambiar. Esto no es mágico, tú al tomar esto no va a producir no es una varita mágica que te va a transformar, porque tú tienes que tomar decisiones en tu vida, ¿ya? ¿Quiero realmente la salvación? ¿Quiero realmente el Evangelio? ¿Quiero realmente seguir a Cristo? Tomar decisiones. Y tomar decisiones significa, ¿cierto?, dar los pasos necesarios para ordenarte con el Señor, ¿ya? Entonces, una persona, ¿cierto?, debería considerar estas cosas antes de tomarlo. ¿Cuántas veces se debe celebrar la Santa Cena? Bueno, nosotros como iglesia lo celebramos una vez al año, ¿ya? Una vez al año, ¿para cuándo? Para la Semana Santa. Y yo me gozo hoy día, hermano, porque hay bastantes hermanos, siempre para Semana Santa casi todos salen, ¿cierto?, fin de semana largo y salen los hermanos. Y bueno, pero hoy día, ¿cierto?, hay bastantes hermanos y eso es bueno, ¿ya? Bien, ahora una pregunta. ¿El pan y el vino son símbolos o se convierten en el cuerpo real de Cristo? Esta es una pregunta, ¿cierto?, interesante, porque no sé si ustedes de repente han visto en Discovery Channel, en History, ¿cierto?, de repente la catedral ahí católica, van y parten, ¿cierto?, la Eucaristía, ¿cierto?, el pan y tiene un pedazo de la carne del cuerpo de Cristo y todo. Bueno, esas son puras falacias, ¿no? Ya, porque en realidad esto es simbólico. Ya, el pan es simbólico, representa, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo. El vino es simbólico, representa la sangre de Cristo. Esto es pan, hermano,
¿ya? Y esto es vino, ¿ya? Representa una verdad espiritual, ¿ya? Pero no se convierte esto mágicamente en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Nosotros caeríamos en un error como caen los católicos al decir, ¿cierto?, de que no, que esto tú al comértelo, el cuerpo de Cristo, ¿cierto?, y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso en teología se llama transubstanciación, ¿ya? Entonces eso no es así, ya no, esto es pan, esto es vino y simboliza una verdad espiritual. Eso. Bien, los niños pueden tomar la Santa Cena. Hoy en día, en muchas iglesias yo he visto de que a los niños le dan la Santa Cena, ¿ya? Yo en mi pastoral, ¿cierto?, yo no le doy la Santa Cena a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no son bautizados. Y acá la Biblia dice, ¿cierto?, de que no podemos tomar la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo. Un niño no entiende el Evangelio. Yo si le pregunto a un niño, ¿cierto?, explícame el Evangelio, y no me lo va a saber explicar. ¿Por qué? Porque aún no ha sido discipulado, no ha sido formado, no se le ha enseñado las verdades fundamentales del Evangelio. Entonces, mejor, ¿cierto?, todo tiene un tiempo. Y hermano, el caminar en el Evangelio es largo, ¿ya? Acá la carrera no es del que empieza corriendo, ¿cierto?, a 100 por hora, y no, la carrera es larga, hermano, ¿ya? Es larga y de repente hay cosas que uno se la tiene que tomar con calma, ¿ya? Con calma, saber hacer las cosas bien, esperar un tiempo. Como una vez me dijeron a mí, pastor, con calma y buena letra. Con calma y buena letra. El Evangelio es largo, hermano. Si tú llevas 5 años en el Evangelio, te queda mucho por delante todavía. 30, 40, 50 años, yo no sé cuántos años de vida te dará el Señor, pero la carrera es larga. Entonces no es necesario correr al 100 por hora, querer hacerlo todo de inmediato. Es mejor ir paso a paso, ordenándote, haciendo bien las cosas, para que Dios te vaya dando la bendición. No sea que de repente, ¿cierto?, uno por querer hacer más de lo que debe, ¿cierto?, uno pueda caer en quizá una diferencia con el Señor, ¿ya? Bien. Una persona, acá hay otra pregunta interesante, una persona en disciplina, ¿puede tomar la cena del Señor? ¿Una persona en disciplina puede tomar la cena del Señor? Y sí, ¿ya? Sí la puede tomar. ¿Por qué? Si la persona está en disciplina, pero no se ha arrepentido de su pecado, no debería tomarla, ¿ya? Pero un hermano que está en disciplina y se arrepiente de su pecado, ¿cierto?, y reconoce su error, sí debería tomar la Santa Cena, porque está arrepentido y quiere ordenarse. Se arrepintió de su pecado y se ordenó, aunque tiene un tiempo de disciplina. Pero si, por ejemplo, alguien está en pecado, se le llama la atención, se le pone en disciplina y no quiere cambiar su vida, no debería tomar la Santa Cena, ¿ya? Entonces, el no darle la Santa Cena a un miembro que está en disciplina significa que yo lo estaría haciendo la excomunión. ¿Ha escuchado esa palabra excomunión? Es decir, le digo que usted ya no es parte de la iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la disciplina vendría a ser la expulsión del miembro de la iglesia. Y la disciplina no es eso. La disciplina es un proceso de restauración de un miembro que ha caído, ¿ya? Bien. Otra pregunta. Si hoy, ¿cierto?, si el día de hoy yo me comprometo, ¿cierto?, a ordenar mi vida, le pido perdón a Dios y me comprometo a hacer las cosas bien, ¿puedo tomar la Santa Cena? Y hermano, usted lo puede hacer, ¿ya? No quiero caer en el orgullo, ¿ya? Porque yo muchas veces, ¿cierto?, converso con otros pastores, ¿cierto?, y yo veo que en otra iglesia es chipe libre, ¿ya? Banda ancha, así, todo pasando. Entonces ahí se bautizan cualquiera, ¿cierto? Cualquiera toma la Santa Cena, cualquiera coordina, predica. Y yo siempre le he dicho a los pastores, la iglesia tiene un orden, ya tiene un orden. La iglesia, la casa del Señor, no podemos hacer cualquier cosa, ¿cierto? Esto no es cualquier institución, esto es de Dios, ¿ya? Pero muchas veces, ¿cierto?, hay pastores que me han dicho, mira, pastor, pero pasan situaciones de repente en la iglesia. Por ejemplo, un pastor contaba su testimonio, justo llegó a la iglesia un día, ¿cierto?, estaban dando la Santa Cena, estaba predicando el pastor Samuel, y el pastor Samuel dijo, mira, si tú ordenas tu vida el día de hoy y te arrepientes de tus pecados, ven y participa de esta Santa Cena. Y al pastor le llegó la palabra, ya, y fue y participó. No era pastor en ese tiempo, era una persona que venía recién llegando a la iglesia. Y participó, ¿cierto? Y desde ese día en adelante hizo un compromiso con Dios y anduvo bien hasta el día de hoy. Entonces,
No quiero caer en el orgullo, ¿cierto? De decir, no, yo nomás tengo la razón y yo nomás sé lo que hay que hacer, ¿cierto? Otro pastor, por ejemplo, ayer escuchaba un testimonio de que en una iglesia, ¿cierto? Durante una prédica escuchaba un testimonio en una iglesia, justo habían invitado a un pastor ya a predicar ese día. Y durante la prédica, ¿cierto? Llegó una mujer a la iglesia que venía recién llegando, nunca había llegado, ¿cierto? A una iglesia, pero venía llegando con el pelo así, todo estrafalario, con una minifalda, con tacones, ¿cierto? Y va y se sienta, y como no había más espacio, ¿cierto? En la iglesia, porque tenemos la mala costumbre de sentarnos de atrás para adelante, ya, entonces los más antiguos se sientan atrás y las almas nuevas que vienen llegando muchas veces las sentamos adelante, ya, debemos mejorar esas cosas. Entonces las hermanas van y la sientan en el primer puesto, ya, la visita en el primer puesto. Y el pastor que estaba invitado, ¿cierto? Dijo, hermanos, yo tengo para compartir un mensaje de parte del Señor, pero Dios en este minuto me transformó el mensaje. Y va y se pone a dar un sermón, ¿cierto?, en contra del atavío de las mujeres, que la mujer es indecorosa, que la mujer es con minifalda, con tacones, con joyas, con pelo y todo el tema que se tiene en el pelo y todo eso. Bueno, y el pastor, ¿cierto?, desubicado de la situación, empieza a atacar a la persona que venía recién llegando a la iglesia. La persona, ¿qué pasó? No resistió más. Se paró, se fue. Al otro día, ¿cierto?, aparece en las noticias, una prostituta de la ciudad se suicidó, ¿ya? Y dejó una nota. Y la nota decía, mi vida era un desastre, pero me hablaron de Jesús y creí que tenía una esperanza. Pero fui a la iglesia y lo único que encontré en la iglesia fue rechazo, acusaciones y crítica, y no encontré un lugar, ¿cierto?, donde puede encontrar amor. Mi última esperanza de vida era Jesús, pero veo que en Cristo ya no tengo esperanza y por eso tomo esta drástica decisión. Y se suicidó. Yo justo escuchaba una prédica ayer y el pastor contaba ese testimonio verídico, hermano, ya no son historias inventadas, nada de eso. Entonces tampoco yo quiero caer, ¿cierto?, en un orgullo de decir, no, es que yo voy a hacerlo así porque es así nomás, ¿ya? Porque yo tengo la razón. No, sino que yo también le voy a dar a usted la libertad, ¿ya? Quizá usted es miembro de la iglesia y si es miembro con plena libertad, hermano, tome la Santa Cena, ya, si es miembro de esta iglesia. Quizá usted no es miembro, ya, quizá usted viene recién llegando, recién incorporándose o no ha firmado membresía todavía con nosotros. Nosotros somos una iglesia que trabaja con membresía, ya. Entonces, no es pagada por si acaso, ya, para que no se asuste. No es como el YouTube Premium, no, sino que uno es el miembro, uno se compromete a apoyar la obra en este lugar, ya no a andar ahí de iglesia en iglesia, nada de eso, ya. Pero para aclarar solamente, si usted no es miembro, ¿cierto?, pero quizá usted quiere comprometerse con el Señor, quiere ser parte de la iglesia, es bautizado, ¿cierto?, y puede tomarla también. Si usted, ¿cierto?, está el día de hoy, mi hermano, en un pecado, pero usted se compromete el día de hoy, no delante mío, hermano, porque yo soy un hombre, ¿ya?, sino que delante del Señor, y usted le dice, Señor, el día de hoy perdona mis pecados, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, te acepto en mi vida, me arrepiento de mis pecados y yo quiero formar parte de este cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Usted puede tomarlo también. Yo se lo voy a dejar a su decisión personal, ¿ya? Yo no voy a juzgarlo, no voy a emitir un juicio, porque dice la palabra del Señor en el mismo versículo que acabamos de leer, dice, cada uno júzguese, ¿cómo dice? A sí mismo. Cada uno tome su propia decisión, ¿ya? Yo creo de que Pablo, cuando daba la Santa Cena, muchas veces veía esta misma situación, ¿cierto? Y Pablo dice, bueno, yo solamente predico, pero se los dejo a ustedes también, para que ustedes, ¿cierto?, puedan tomar una decisión. Pero yo le digo, hermano, servir al Señor es lo más hermoso, y servirlo a la manera de Dios es maravilloso, ¿ya? Ordenarse, hacer las cosas bien, es lo más hermoso que podemos hacer, ¿ya? Como le digo, la Santa Cena nosotros la celebramos una vez al año, no es que tampoco todos los domingos vamos a estarlo haciendo, ¿no? En Semana Santa, cuando sepa que es Semana Santa el próximo año, ahí usted ya se tiene que ir preparando. Lo otro, hermano, mira, si hay alguien, ¿cierto?, que por ejemplo tú tienes que perdonar, ¿ya?
Hay alguien en tu corazón que de repente, no sé, te ha causado molestia, está herido, te ha ofendido. Puede ser que esté acá o puede ser, no sé, que esté afuera, un familiar, yo no sé. Es necesario también perdonar, ¿ya? Porque como le dije, esto no es un rito mágico, ¿cierto? Que tú lo tomas y te va a tocar una vara mágica del cielo, no. Hay decisiones en la vida cristiana que nosotros debemos tomar, que debemos hacer, ¿ya? El Evangelio, ¿cierto?